La gente se refiere a este pecado extremo como el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo y el pecado eterno. Algunas personas se atormentan al considerar si son culpables de haberlo cometido. ¿Puede una persona cometer el pecado imperdonable hoy? Si es así, ¿quién y cómo? ¿Por qué el pecado es imperdonable? Las respuestas dependen de cuál sea exactamente el pecado. Lo siguiente explica 4 puntos de vista sobre qué es el pecado imperdonable y defiende el cuarto. Punto de vista 1. Cometer un pecado realmente grave, como adulterio, asesinato o negar a Cristo bajo presión. Según este punto de vista popular, la mayoría de los pecados son perdonables, pero pecados como el adulterio, el asesinato y la negación de Cristo ante la amenaza de persecución son tan graves que son imperdonables. Este punto de vista es incorrecto, no solo porque no se ajusta al contexto literario de Mateo 12, Marcos 3 y Lucas 12. Es incorrecto porque la Biblia incluye ejemplos de personas que cometieron esos mismos pecados y recibieron el perdón de Dios. Por ejemplo, el rey David cometió adulterio y asesinó a Urías. Segunda de Samuel capítulo 11, verso 12. Pablo testifica, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Primera Timoteo 1:13. El apóstol Pedro negó a Cristo 3 veces. Los cristianos genuinos todavía pecan de muchas formas, incluso entristecen al Espíritu Santo de Dios. El que diga lo contrario es un mentiroso. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero Dios perdona a los pecadores arrepentidos por causa de Jesús. Si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Parte B. Punto de vista 2. Afirmar lo que es falso sobre el Espíritu. La mayoría de los padres de la iglesia primitiva que abordan el pecado imperdonable adoptan este punto de vista. Por ejemplo, Cirilo de Jerusalén afirma: un hombre a menudo debe temer decir, ya sea por ignorancia o reverencia asumida, lo que es incorrecto acerca del Espíritu Santo y por lo tanto caer bajo esta condenación. Este punto de vista es poco probable porque describe el pecado de manera muy general. Muchos no cristianos han expresado creencias falsas sobre el Espíritu, pero luego se han convertido en cristianos y han creído lo correcto sobre el Espíritu. Muchos cristianos han expresado creencias falsas sobre el Espíritu, pero luego la corrigieron a medida que maduran en la comprensión de lo que la Biblia revela sobre el Espíritu. Por ejemplo, un cristiano puede darse cuenta de que está mal referirse al Espíritu Santo como eso, ya que es una persona. Punto de vista 3. Atribuir milagros potenciados por el Espíritu a Satanás. Este punto de vista es común entre los dispensacionalistas. Algunos que sostienen este punto de vista especifican que uno podría cometer este pecado solo durante el ministerio terrenal de Jesús, porque los milagros empoderados por el Espíritu se refieren exclusivamente a los milagros que Jesús realizó. Otros argumentan que uno podría cometer este pecado durante el período de milagros o señales sobrenaturales en el primer siglo, pero no después de eso, ya que cesaron los milagros o señales. Limitar los milagros a los milagros de Jesús, argumentan ellos, es demasiado estrecho, ya que el contexto de Lucas capítulo 12, verso 10, incluye los milagros de los 12 discípulos de Jesús. Este punto de vista no es convincente porque
Jesús advirtió en otra parte que los milagros no son necesariamente el criterio del verdadero discipulado. Mateo capítulo 7, verso 21 hasta el 23. Es decir, no necesariamente revelan la presencia y el poder del Espíritu. Punto de vista 4. Rechazar decisivamente la verdad clara que el Espíritu reveló acerca de Jesús al atribuir sus poderosas obras a Satanás. Aquellos que cometen el pecado imperdonable, explica Juan Calvino, con mala intención resisten la verdad de Dios, aunque por su brillo están conmovidos que no pueden alegar ignorancia. Rechazan decisivamente la verdad clara revelada por el Espíritu sobre Jesús al atribuir sus poderosas obras a Satanás. Rechazan decisivamente a Jesús porque nunca se arrepienten. Continúan rebelándose contra Jesús hasta que mueren. En lugar de someterse a Jesús y reconocer que el Espíritu dio poder a las obras poderosas de Cristo, se rebelan contra el Señor al declarar que Satanás empoderó sus obras maravillosas. Marcos capítulo 3, verso 28 y 29. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. El pecado imperdonable no es un desliz accidental, impulsivo o descuido de la lengua. Es repudiar deliberadamente la verdad sobre Jesús. Dios responde a tal rebelión endureciendo el corazón del rebelde y no dándole a esa persona el deseo de arrepentirse y creer. El pecado es imperdonable porque Dios nunca permite que esa persona se arrepienta y crea. Entonces, este es un pecado que solo los incrédulos pueden cometer. Solo Dios sabe quién es culpable de este pecado. Es imposible que un simple ser humano sepa con certeza que un prójimo ha cometido el pecado imperdonable y, por lo tanto, está más allá del arrepentimiento. Muchas personas que parecen haber cometido este pecado luego se arrepienten y creen. Los que han cometido el pecado imperdonable no se preocupan por él, están endurecidos en su incredulidad. Entonces, si estás preocupado por haber cometido el pecado imperdonable, esa es una señal confiable de que no lo has cometido. Si te avergüenzas de tu pecado contra Dios, entonces no has cometido el pecado imperdonable. Entonces, en lugar de sentirte irremediablemente condenado, sigue apartándote de tus pecados y sigue confiando en Jesús. Si estás en Jesús, el Mesías, entonces no hay condenación para ti. Romanos capítulo 8, verso 1. Llama al Espíritu Santo y dile: Señor, te necesito. Tú eres el Espíritu de Dios enviado por Cristo. En esta hora te abro mi corazón, te abro mi alma y te recibo, Jesucristo, como Señor y Salvador de mi vida. Gracias, ayúdame a seguir hacia adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte el video con otros, dale like y suscríbete a este canal para que así esta plataforma lo siga sugiriendo a otros que están navegando en ella. Hasta la próxima.